UHPs Minato tuviera el sistema Gamer desde niño? Prólogo. Tú eres el protagonista. Aquí comienza nuestra historia, aunque no sea exactamente el comienzo. Para ser honestos, ser un shinobi simplemente significaba que podías mandar al diablo o al sentido común, y este obedecería. La mayoría de los shinobi podían burlarse de la gravedad al llegar a la pubertad y la ley de conservación les rogaba clemencia si llegaban a la edad adulta. Un jounin promedio podía retorcer las leyes del universo con facilidad, convirtiéndolas en figuras de globos chirriantes. En los extremos más absurdos de la competencia shinobi, incluso la muerte misma se convertía en una simple molestia, como una vendedora telefónica insistente a la que se podía despedir simplemente ignorando su llamada. Sin embargo, ese poder cósmico fenomenal venía con un pequeño inconveniente. El problema radicaba en que cada nivel de poder imponía un precio cada vez mayor a tu cordura. Esto dio lugar a la desafortunada relación proporcional entre la fuerza de un shinobi y su nivel de locura. Los débiles cerebros humanos simplemente no estaban diseñados para hazañas sobrehumanas, por lo que la cordura y los poderes divinos eran inversiones a largo plazo mutuamente excluyentes. Namikaze Minato era solo un poco más fuerte que la mayoría de los shinobi. Era lógico pensar que también estaría un poco más chiflado. Furuichi Touka no había puesto un pie fuera de las murallas de Konoha en décadas, pero aún así tenía un conocimiento más preciso del estado del país del fuego que la mayoría de los shinobi en activo. Era la matrona del orfanato más grande de la aldea, y este crecía mes a mes. Desde hijos de shinobi caídos en combate hasta refugiados evacuados de la turbulenta frontera de Iwa, todo tipo de niños llegaban a su cuidado. Sus mejillas hundidas y sus ojos inquietos eran mucho más sinceros que las noticias censuradas que circulaban por la aldea shinobi. Touka sabía que la paz era frágil y estaba en peligro, y sus hijos eran los primeros síntomas de su inevitable final. Los niños, sin embargo, demostraron una sorprendente resistencia. Como flores silvestres pisoteadas, estaban un poco desorientados y algo maltrechos, pero a veces un poco de sol y calor era todo lo que necesitaban para recuperarse, sin importar cuánto los hubiera humillado la vida. El joven que se encontraba peligrosamente alto en uno de los grandes árboles del Shodaime estaba un poco más fuera de lugar que la mayoría. Era un niño muy tranquilo, con un llamativo cabello rubio como un diente de león y unos ojos azules que enamoraban. Era difícil seguirle la pista, lo cual era extraño dado su singular color de pelo, pero nunca causaba problemas, lo cual era aún más extraño dadas las violentas circunstancias que habían provocado su llegada. Nunca necesitó más que la atención mínima para que estuviera alimentado y limpio. Así que Touka tardó unos días en darse cuenta de que él siempre desaparecía después del desayuno y reaparecía en la cena. Pasaron algunos días más antes de que descubriera a dónde siempre desaparecía. El niño había logrado, de alguna manera, trepar al árbol más grande de los terrenos del orfanato con un libro maltrecho a cuestas. Sin embargo, no parecía estar leyendo el libro. En cambio, lo abrió, echó un vistazo a la página del título y luego lo cerró. Twinta ha aumentado. Luego lo abrió de nuevo, volvió a mirar la página del título y luego lo cerró una vez más. Twinta ha aumentado. Otra vez. Twinta ha aumentado. Y otra vez. Twinta ha aumentado. Y otra vez. Twinta ha aumentado. Parecía que tenía toda la intención de abanicar la portada del libro de un lado a otro desde el amanecer hasta el anochecer, pues Sage solo sabía cuántos días seguidos. Touka esperó hasta la hora de la cena antes de acercarse al niño. Tenía las rodillas demasiado rígidas para subir hasta él, pero golpeó suavemente el tronco para llamar su atención y le preguntó con su voz más amable: ¿te gustaría bajar? Si quieres, puedo leerte ese libro en voz alta. El chico hizo una pausa en sus movimientos, parpadeando con sus sorprendentemente azules ojos una vez, luego dos, antes de negar con la cabeza en silencio. Su cabello captó la luz del sol poniente y la dispersó en todas direcciones como un estallido solar. Volvió a mirar el libro y lo abrió de nuevo. Bueno, ¿te importaría leerlo en voz alta para mí? Nueva misión. Deleita a Furuichi-sensei con las aventuras del ninja del pastel de pescado. Aceptar. Cancelar. Preguntó Touka, con la esperanza de apelar a esa feroz independencia que veía con demasiada frecuencia en los huérfanos. Este nuevo enfoque hizo que el chico se detuviera. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado en actitud contemplativa antes de que finalmente una tímida sonrisa iluminara su rostro y le dedicara un leve asentimiento a Touka. Aceptar. Cancelar.
Se aclaró la garganta y empezó a leer. No era el libro infantil más sencillo, las páginas alternaban ilustraciones con varias frases de texto, pero la voz clara y vivaz del niño nunca tartamudeó y se oía bien en el tranquilo aire de la tarde. Cuando finalmente terminó la última frase de la última página, misión completada. Más 10 de reputación con Konoha. Twinta ha aumentado. Cerró el libro con tal solemnidad y sensación de finalización que casi resonó como un tañido en el silencioso aire de la tarde. Din, Twinta aumenta a 41. El ángulo del sol poniente hacía que los ojos del chico parecieran sobrehumanamente brillantes, y de alguna manera, le resultaba difícil sostener su mirada. Era una sensación desagradable, como si acabara de perderse algo muy importante. Era una sensación que Touka conocía demasiado bien. No era la primera vez que un niño peculiar, con ojos que parecían demasiado brillantes y perspicaces, pasaba por el orfanato de Konoha. Furuichi Touka había visto ir y venir a muchos niños. Confiaba en lo que su intuición le decía sobre este en particular. Touka dio un paso más cerca con cautela y alzó el cuello para sostener la mirada del chico. «Eres Minato-kun, ¿verdad?». Namikaze Minato dijo, mencionando su apellido sin que nadie se lo pidiera. Había un toque de nostalgia en su sonrisa que Touka no lograba descifrar. Sospechaba que era solo una de las muchas cosas de Namikaze Minato que nunca llegaría a comprender del todo. Los niños como él, que hablaban poco pero pensaban mucho, necesitaban algo más que luz solar y calor para crecer. Los grandes pinos de Konoha, el legado más perdurable del Shodaime, florecieron en el fuego. Minato-kun, ¿qué opinas de convertirte en un shinobi? Prólogo completado. Nueva misión. Conviértete en estudiante de la academia. Nueva zona desbloqueada, Academia Konoha. Cargando. La mazmorra tutorial obligatoria en la que mucha gente aprende muchas cosas, pero Namikaze Minato no es una de esas personas. Akimichi Saburou se había inscrito en la academia para convertirse en un dios de la guerra, un guerrero temible y legendario. Se acabaron las conversaciones sobre hacerse cargo del restaurante de su madre, se acabaron los escondites detrás de Chouza Aniki cuando los demás chicos del clan se metían con él. Iba a ser un verdadero ninja. Sus enemigos estarían tan asustados que huirían con solo verlo. Iba a ser grandioso, no, mejor que grandioso. Iba a ser una auténtica leyenda. Desafortunadamente, también se iba a quedar dormido en su primera clase si el profesor seguía hablando así de monótono. Lo que te convierte en un verdadero gran shinobi no es tu velocidad, tu fuerza ni la cantidad de técnicas que conozcas, dijo el maestro, lo cual podría haber sido inspirador si no lo hubiera pronunciado con un tono monótono y sin emoción. Será tu ingenio, tus compañeros y tu voluntad de fuego interior. Saburou se enderezó en su asiento e intentó parecer atento mientras la mirada del maestro se dirigía hacia él, pero no pudo evitar que se le humedecieran los ojos al reprimir un enorme bostezo. Estoy tan aburrido. Y tengo un poco de hambre. ¿Cuándo va a empezar a enseñarnos técnicas ninja de verdad? Se preguntó Saburou. Ojalá fuera en los próximos 5 minutos, porque Saburou no estaba seguro de poder aguantar más tiempo sin sucumbir a la dulce tentación de dormir. Como si respondiera a su súplica silenciosa, un golpe en la puerta interrumpió al profesor a mitad de la frase. Frunciendo el ceño, el profesor interrumpió su clase y abrió la puerta. Era un Anbu enmascarado. Saburou vio cómo varios de sus compañeros se enderezaban en sus asientos mientras un murmullo de emoción recorría la sala. Saburou estiró el cuello para ver por encima de la gente que tenía delante. Los Anbu hicieron varias señas rápidas con las manos que hicieron que su profesor frunciera el ceño y asintiera bruscamente. Se volvió hacia ellos y dijo: permanezcan en el aula y hablen entre ustedes. Esto no debería tomar mucho tiempo. Acto seguido, hizo una seña rápida con la mano y ambos adultos desaparecieron en 2 bocanadas de humo. La clase estalló inmediatamente en un murmullo animado. ¿Qué crees que hace aquí la Anbu? Apuesto a que hay un espía en la academia. Quizás el pueblo esté siendo atacado. Quizás Sensei violó algún tipo de prohibición educativa y difundió información no autorizada a nuestras jóvenes mentes impresionables. ¡Buh! Quizás se equivocó en su clase y dijo algunas cosas que no debería haber dicho. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Sin embargo, antes de que se desatara el caos total, ocurrió algo de lo más extraño. Pequeñas flores de cerezo rosadas comenzaron a caer a su alrededor, a pesar de que se encontraban dentro de una casa. Los sonidos de emoción y especulación se transformaron en desconcierto y confusión.
Varias personas intentaron atrapar las flores que caían, pero los pétalos se desvanecieron en cuanto tocaron algo sólido. Usaste la habilidad observar. Alguien lanzó un efecto negativo a Yoe en la zona. Parece un genjutsu, dijo el chico rubio sentado frente a Saburou. Tu habilidad observar ha aumentado. Era la primera vez que hablaba en todo el día, y su observación fue expresada con el mismo tono cortés de consternación con el que uno podría decir: oh, cielos, parece que va a llover. Así que a todos les llevó un momento comprender que el fenómeno meteorológico en cuestión era, de hecho, una lluvia de flores de cerezo ilusorias que podía matarlos a todos. ¿Alguien tiene la habilidad de disipar?, añadió la rubia, manteniendo el tono de voz de alguien que pregunta. ¿Alguien tiene un paraguas? Saburou no tenía la habilidad de disipar hechizos. Tampoco tenía un paraguas, aunque de poco le sirviera. Y a juzgar por las expresiones de pánico en los rostros de sus compañeros, nadie más estaba mejor preparado. Un niño rompió a llorar. Otro se lanzó hacia la puerta. La mayoría intentó imitarlo, pero era demasiado tarde. El genjutsu ya estaba haciendo efecto y sus movimientos se volvían cada vez más lentos con cada segundo que pasaba. Acabó pareciendo más una improvisada danza lenta e interpretativa que un intento de evacuación. Un niño logró tambalearse hasta la puerta antes de desplomarse en un montón inerte justo delante de la salida. Nadie más llegó ni siquiera tan lejos. Saburou se habría levantado para escapar, pero por alguna razón, su cabeza era demasiado pesada para separarla del escritorio. Un momento, ¿cuándo había apoyado la cabeza en el escritorio? ¿Y por qué se le caían los párpados? Estaban bajo ataque. Era el peor momento para dormirse. Pero tenía los ojos tan pesados. No, se lamentó mientras su visión se desvanecía en la oscuridad, no puede terminar así. Nunca llegué a ser una leyenda. Ni siquiera pude comer mi almuerzo. Mamá me dirá, te lo dije en mi funeral. Y entonces Saburou despertó de golpe con la boca llena de harapos, un dolor de cabeza insoportable y un nudo de cuerdas increíblemente incómodo que se le clavaba en la espalda. MMFFFFMMM. Maldijo Saburou, o al menos lo intentó, a pesar de tener la boca amordazada y un vocabulario propio de un niño de 6 años. Su primer instinto fue gritar pidiendo ayuda, pero, por desgracia, tenía la boca llena de una asquerosa bola de tela que le ahogaba la voz. El plan B, acurrucarse y llorar como un bebé, también fue considerado y descartado, porque tenía los ojos demasiado secos y le picaban como para llorar a lágrima viva. Además, eso no solucionaría en absoluto su problema. Eso dejaba el plan C, que consistía en armarse de valor, preguntarse qué haría un ninja, y luego hacerlo. Un verdadero ninja probablemente se liberaría primero de esas cuerdas. Saburou se retorció y se debatió mientras estiraba el cuello para buscar en la diminuta celda algo con lo que pudiera liberarse. Por desgracia, su celda era la habitación más aburrida del mundo, con 4 paredes idénticas, un suelo, un techo, una puerta y poco más. Lo único que había en la habitación era un niño de 6 años atado. Lo cual le dejó sin más opciones que medidas verdaderamente desesperadas en sus tiempos desesperados. Reuniendo toda su fuerza ninja, Saburou comenzó a masticar con furia. Uf, estos trapos sabían a pies. Menos mal que también eran viejos y desgastados, y por lo tanto no eran rival para los dientes de un niño sano que bebía un vaso entero de leche todos los días. Acababa de terminar de morder la mordaza y empezaba a roer las cuerdas que le ataban las muñecas cuando, por el rabillo del ojo, vio 2 manitas que se aferraban a los barrotes de la ventana de la puerta de su celda. Un instante después, apareció ante sus ojos una familiar cabellera rubia. Fue el chico de la clase quien reconoció el genjutsu. El rubio miró dentro de la celda por un instante antes de que su rostro se iluminara al reconocerlo. Hola. Akimichi, ¿verdad? Saburou asintió en silencio. ¿Estás herido? Saburou negó con la cabeza antes de recordar que ya no tenía la boca amordazada y se aclaró la garganta con torpeza. Dijo: no, estoy bien. Aparte de haber sido, secuestrado. El chico asintió con comprensión y dijo entonces: salgamos de ahí. Tutorial. Abrir cerraduras. Para abrir cerraduras, use una ganzúa en él. Tutorial. Desactivar los mensajes del tutorial. Aceptar. Cancelar. Los mensajes del tutorial están desactivados. Desapareció de la vista, pero se oyeron algunos ruidos metálicos y raspaduras antes de que Saburou escuchara el maravilloso sonido de un cerrojo deslizándose. Has usado la habilidad. Abrir cerraduras.
La puerta se entreabrió y su compañero rubio se coló por la rendija sin hacer el menor ruido. Tu habilidad para abrir cerraduras ha aumentado. Cruzó la habitación corriendo para ayudar a desatar a Saburou. A pesar de que los nudos estaban cubiertos de baba, sus hábiles manos los deshicieron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Saburou pudo frotarse las muñecas, que le dolían, pero sorprendentemente no estaban irritadas. Sus captores habían tenido la extraña amabilidad de acolchar la áspera cuerda con una capa de suave tela de algodón. Misión actualizada. Aliados rescatados 10. Una vez que estuvo libre, Saburou murmuró gracias, Namikaze respondió el chico, pero puedes llamarme Minato. Condujo a Saburou por un pasillo hacia la derecha, luego hacia la izquierda, después otra vez a la izquierda y finalmente a la derecha. Luego señaló el pasillo y dijo: eliminé a los guardias de la salida y creo que aún no han reaparecido. Si sigues recto, podrás salir sin encontrarte con nadie. Saburou dio 2 pasos por el pasillo antes de darse cuenta de que Namikaze no lo había seguido. De hecho, su compañero se había dado la vuelta y había empezado a trotar en dirección contraria. Espera, ¿a dónde vas? Siseó, sin mostrarse nada atraído por la idea de aventurarse solo por el oscuro pasadizo. Namikaze respondió con el tono de voz más pragmático para encontrar al resto de nuestra clase. ¿Qué? Tú no. Excepto que Namikaze ya había demostrado que sí, o Saburou seguiría atrapado en esa pequeña celda. Un horrible escalofrío de vergüenza le subió por las entrañas y le ahogó las palabras en la garganta. Ni siquiera había considerado la posibilidad de salvar a sus compañeros. ¿Qué clase de ninja abandonaba a sus camaradas? Un ninja basura, eso es. Y un amigo aún peor. Chouza Aniki siempre decía que los Akimichi nacían con cuerpos grandes para proteger mejor a sus amigos. No para huir cuando sus amigos más los necesitaban. Entonces Saburou encontró estas palabras brotando de su boca. ¿Crees que dejaría a un tipo con aspecto tan inestable como tú haciendo todo el trabajo duro? Voy contigo. Namikaze parecía tan sorprendido que Saburou podría haberlo golpeado. Lo habría golpeado si los ojos de Namikaze no se hubieran vuelto repentinamente extraños y desenfocados, como si no estuviera mirando a Saburou, sino a través de él. Has usado la habilidad observar. Akimichi Saburou LVL3HP 350. Tu habilidad observar ha aumentado. Entonces Namikaze parpadeó y su mirada volvió a la de Saburou tan rápido que Saburou se preguntó si no habría sido solo un efecto de la luz. Tienes razón, dijo Namikaze con una leve risa, esta parte no es una misión en solitario. Extendió la mano hacia Saburou, y cuando éste la estrechó, casi sintió una oleada de fuerza y coraje recorrer su brazo, llenándole el corazón hasta el borde. Se sentía capaz de cualquier cosa, de vencer a cualquier enemigo y de salir fortalecido sin importar los obstáculos que enfrentara. Saburou casi juraría haber escuchado un extraño tintineo en su mente, como si el destino hubiera tocado una fibra sensible. Vaya. Eso fue genial, quizás a esto se refería el maestro con la voluntad de fuego. Has formado un nuevo grupo. Akimichi Saburou se ha unido a tu grupo. Obtenido mejora poder de la amistad. Más 10% voluntad, más 10% regeneración de voluntad. Namikaze sonrió con complicidad y dijo: el sensei dijo que los compañeros de equipo son lo que nos convierte en verdaderos grandes shinobi. Saburou se había preguntado dónde había conseguido Namikaze una ganzúa, pero esa pregunta se respondió rápidamente por sí sola. La respuesta era que Namikaze estaba loco. Insistía en entrar en cada habitación y abrir cada contenedor mientras intentaban escapar de una fortaleza enemiga. Luego se guardaba todo lo que encontraba, por muy inútil que pareciera, y de alguna manera, sus bolsillos nunca parecían vaciarse. Hasta el momento, la colección incluía, entre otras cosas, un kunai oxidado, varios shuriken, un carrete de alambre ninja, un frasco de pastillas sospechosas, un trapo de limpieza, un pergamino en blanco, una flauta de madera y una pequeña figura de acción del segundo Hokage, pilas no incluidas. Saburou habría protestado, pero por una extraña casualidad, los objetos que Namikaze encontraba siempre resultaban útiles de maneras que nadie podría haber previsto. Tras encontrar la flauta y los harapos, se toparon con un compañero de clase que se había liberado de sus propias cuerdas, pero que se había torcido el tobillo en un intento fallido de derribar la puerta de su celda. Has usado la habilidad primeros auxilios. Namikaze rápidamente convirtió la flauta y los trapos en una férula improvisada para que el niño pudiera cojear.
Tu habilidad de primeros auxilios ha aumentado. Misión actualizada. Aliados rescatados 2, 10. Encontraron un kunai oxidado dentro de una caja de madera podrida, y la siguiente compañera con la que se toparon fue una chica que se había liberado de su celda, pero que inmediatamente cayó en una trampa de cuerda que la dejó colgando del techo. Has usado la habilidad trampas. Namikaze la liberó con el kunai oxidado. Tu habilidad trampas ha aumentado. E insistió en recoger las cuerdas cortadas de la trampa junto con él. Has usado la habilidad recuperación. Luego ató esas cuerdas para ayudar a la siguiente compañera descarriada que encontraron a salir de una trampa de foso. Tu habilidad recuperación ha aumentado. Misión actualizada. Aliados rescatados 3, 10. Misión actualizada. Aliados rescatados 4, 10. O Namikaze era el tipo más afortunado de todo el país del fuego, o tenía algún límite de linaje ridículo que le permitía predecir el futuro inmediato. Al menos Saburou pudo observar cómo sus compañeros de clase atravesaban las mismas etapas de desconcierto, indignación y resignación ante los métodos de Namikaze que ella había experimentado. Misión actualizada. Aliados rescatados 5, 10. Misión actualizada. Aliados rescatados 6, 10. Misión actualizada. Aliados rescatados 7, 10. Misión actualizada. Aliados rescatados 8, 10. Misión actualizada. Aliados rescatados 9, 10. Desafortunadamente, cuantos más compañeros rescataban, más evidente se hacía el fallo en su plan de escape. Un niño flacucho de 6 años podría escabullirse fácilmente por un pasillo oscuro sin demasiados problemas. 2 niños de 6 años juntos lo tendrían un poco más difícil, especialmente si el segundo fuera un Akimichi, pero aún así sería posible siempre y cuando tuvieran cuidado. Sin embargo, toda una manada de niños de 6 años, que sollozaban, arrastraban los pies y susurraban, era tan sigilosa como un elefante borracho. Su vida se detuvo en seco cuando el pasillo por el que se escabullían se cruzó con otro pasillo patrullado por un guardia enmascarado. Un solo chico podría haber cruzado la intersección antes de que el guardia lo viera, pero los 10. Sus posibilidades de pasar desapercibidos eran incluso menores que las de que el viejo truco de lanzar una piedra para distraer al guardia funcionara con un shinobi entrenado. ¿Qué hacemos?, preguntó Saburou en voz baja, mirando a su intrépido líder. Fue entonces cuando los grandes ojos azules de Namikaze pasaron de un bonito día de verano a un invierno polar en un abrir y cerrar de ojos. Tenían de nuevo esa mirada extraña y perdida, pero esta vez acompañada de un brillo frío que desentonaba terriblemente con el rostro redondo e infantil de Namikaze. El rubio les indicó a todos que se mantuvieran en las sombras, y antes de que nadie pudiera decir ni una palabra, desapareció en un destello amarillo. Un instante antes estaba junto a Saburou, y al siguiente, tenía los pies apoyados en los hombros del guardia y sus pequeñas manos a ambos lados de su cabeza. Has usado la habilidad asesinar. Utilizó todo su cuerpo para girar violentamente la cabeza del guardia hacia la izquierda. Se oyó un crujido terriblemente fuerte. Tu habilidad de asesinato ha aumentado. Entonces el guardia desapareció en una nube de humo, y Namikaze realizó un elegante aterrizaje de 3 puntos antes de levantarse y sacudirse el polvo, sin haber sufrido ningún percance. ¿Están todos bien?, preguntó, volviéndose hacia ellos con melancolía veraniega y cálidas sonrisas, como si el frío nunca hubiera existido. Hubo una pausa antes de que recibiera un coro de asentimientos silenciosos. Después de eso, nadie tenía ganas de susurrar. Sin duda, mejoró su sigilo, a pesar del golpe a su moral. Todo aquello resultaba vagamente inquietante, como la sensación que tuvo Saburou al comer algo caducado hacía 2 semanas, pero que aún olía y sabía bien. No pudo evitar sentir cierta desconfianza hacia Namikaze, lo cual no tenía ningún sentido. Namikaze hizo lo que haría un verdadero ninja. Tomó la iniciativa. No dudó. Protegió a sus compañeros. Y aún así, Saburou se encontró corriendo hacia Namikaze y bajando la voz para que los demás no lo oyeran. Oye, ¿cómo supiste que era un clon? Namikaze se detuvo y el corazón de Saburou dio un vuelco. El rubio parecía estar sopesando algo antes de frotarse la nuca con timidez. Técnicamente, no sabía que era un clon, y antes de que Saburou pudiera comprender las implicaciones, Namikaze continuó, pero los primeros guardias que eliminé eran clones, así que supuse que había muchas posibilidades de que este también lo fuera.
Oh. Vale, sí, tiene sentido, dijo Saburou, mientras algo tenso se desenrollaba en su pecho. Namikaze le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora, y Saburou se sintió obligado a devolverle la sonrisa. Empezaba a notar que Namikaze siempre sonreía así, una sonrisa breve y cálida, que le llegaba a los ojos pero no a los oídos. Saburou comprendió que sonreía a propósito, para tranquilizar a sus aliados. No porque realmente le apeteciera sonreír. Tras darse cuenta de eso, Saburou tuvo otra idea. Abrió la boca para preguntar, pero cuando Namikaze se giró hacia él, con los labios aún ligeramente curvados hacia arriba y los ojos tan cálidos como el cielo de verano, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Negó con la cabeza y murmuró un silencioso no importa. ¿Cómo supiste entonces que los primeros guardias eran clones? Había querido preguntar Saburou, pero luego decidió que en realidad no quería saber la respuesta. Recorrieron el resto del camino en silencio. Después aparecieron 3 guardias más. Namikaze no los eliminó de forma tan brutal como al primero, pero aún así se movió tan rápido que los 2 siguientes ya eran solo una nube de humo cuando el resto de sus compañeros se percataron de su presencia. Uno recibió un kunai oxidado en el ojo. El otro fue empujado ignominiosamente hacia una trampa de troncos que caía. El último guardia fue el único contra el que realmente lucharon, y por suerte, un clon no era rival para toda una horda de niños de 6 años que pateaban, arañaban y mordían. El último guardia vigilaba una esquina que daba a un pasillo muy conocido. De hecho, se encontraban frente a la celda de Saburou, como lo demostraba el montón de trapos sucios y babosos tirados en la esquina, uno de los pocos objetos que Namikaze no se había molestado en recoger. Esto significaba que habían recorrido todo el recinto y aún les faltaba un compañero. Tal vez ya haya salido, sugirió Saburou con esperanza. No era imposible. Shimura Naoki probablemente sería el novato del año si no hubiera aparecido de la nada una anomalía tan extraña como Namikaze Minato. Por desgracia, ni siquiera Saburou se creía sus propias palabras, pues aún quedaba una habitación obvia que no habían revisado, justo en el centro del recinto. Estaba bloqueada con una puerta grande y tenebrosa, cubierta de sellos aún más intimidantes, y Namikaze la había pasado por alto, a pesar de su necesidad obsesivo-compulsiva de registrar cada rincón del lugar. Nadie se molestó en señalársela porque nadie quería incitarlo accidentalmente a entrar. El grupo dio una última vuelta alrededor del recinto por si acaso, pero Shimura Naoki no estaba por ninguna parte. Finalmente se detuvieron frente a la gran y aterradora puerta, y Namikaze volvió a tener esa mirada distante y perdida mientras apoyaba una mano contra ella. Encuentro con el jefe danza de las sombras. Estado restringido solo, no puedes continuar en grupo. Saburou, dijo Namikaze en voz baja, ¿recuerdas dónde está la salida? Saburou, que se había estado mentalizando para enfrentarse a lo que fuera que le aguardara tras la puerta, se erizó de inmediato y dijo que... No voy a huir. Eres el único lo suficientemente grande como para cargar a Yajima, dijo Namikaze, mirando significativamente al resto de sus compañeros. No ha dicho nada, pero se queja cada vez que se pisa el tobillo izquierdo. Entonces, con la jugada más injusta, sucia y manipuladora que jamás haya visto, Namikaze puso la mano en el hombro de Saburou y dijo con esa maldita sonrisa de cálida tranquilidad: Cuento contigo. Tu cha ha aumentado. ¿Cómo puedes discutir eso, maldita sea? Saburou tragó saliva, conteniendo el nudo en la garganta. Su voz tembló más de lo que pretendía, pero aún así logró gruñir. Más te vale estar justo detrás de nosotros, ¿de acuerdo? Si tengo que volver por ti, te patearé el trasero. Minato le apretó suavemente el hombro y asintió con determinación. Vete, dijo en voz baja, pero con toda la autoridad de una orden. Tu grupo se ha disuelto. El efecto poder de la amistad ha sido eliminado. Saburou parpadeó para disipar la visión borrosa y húmeda, apartó la sensación de vacío en su pecho donde antes había habido calor y se arrodilló para que Yajima se subiera a su espalda. Luego se giró para guiar a sus compañeros a un lugar seguro, dejando atrás a Namikaze Minato. Saburou corrió más rápido que nunca en su vida. No importaba si tenía que cargar a alguien con un tobillo torcido sobre su espalda, no importaba si estaba cansado y asustado, no importaba si tenía más hambre que nunca en su vida. Un amigo contaba con él, y los Akimichi no defraudaban a sus amigos. Había estado atrapado en esa oscura mazmorra durante tanto tiempo que, cuando finalmente salió por la puerta de salida, tardó unos segundos en darse cuenta de que la repentina blancura cegadora era el sol del mediodía.
Transcurrieron unos segundos más antes de que la figura borrosa en la blancura se convirtiera en el rostro familiar de su profesor. «Sensei», exclamó, casi cayéndose del susto. «Namikaze, Shimura, la puerta grande, tenemos que...» «Tranquilo, Akimichi-kun», dijo Sensei, arrodillándose para ayudarlo a mantener el equilibrio. «Ninguno de ustedes estuvo en peligro. Completaron su primera prueba de la academia de manera admirable». El pánico que había desatado a Saburou se detuvo en seco. Finalmente, se detuvo a mirar a su alrededor y vio a los demás profesores de la academia con los mismos uniformes que habían llevado los guardias de la mazmorra. Los ambú enmascarados también estaban allí. Los conocidos tejados del pueblo se extendían bajo ellos. Toda la mazmorra había sido construida en la misma montaña donde se alzaba el monumento al Hokage. Pero... entonces... Saburou tartamudeó por un momento, antes de que varias cosas que le habían parecido extrañas cobraran de repente perfecto sentido. Lo supo. No era de extrañar que Minato estuviera tan tranquilo. No era de extrañar que siguiera encontrando cachivaches extrañamente útiles. Los profesores debían de haberlo dispuesto así a propósito para poner a prueba su ingenio. Saburou retrocedió un paso hacia la salida del recinto, con los puños ya apretados, deseoso de encontrarse con la estúpida, sonriente y exasperantemente tranquila cara de Namikaze Minato. Su profesor lo detuvo poniéndole una mano en el hombro. «No te enfades demasiado con Namikaze-kun. Seguro que se quedó callado porque no quería estropear el ejercicio para el resto. Aprendisteis mucho, ¿verdad?» Saburou pensó en su determinación de morder la mordaza y liberarse. El miedo y la tensión de cada nervio en alerta máxima mientras se escabullían por los pasillos. El alivio de rescatar a salvo a otro compañero y la dolorosa y desgarradora sensación de dejar atrás a un amigo. «Sí, lo hice», admitió Saburou a regañadientes. Ana Kimichi tenía un cuerpo grande para proteger a sus amigos. Chouza Aniki lo repetía mucho, pero ahora Saburou por fin lo entendía. Cuando Minato finalmente apareció por la salida, cubierto de tierra y arrastrando al inconsciente Shimura, Saburou se acercó a él y le agarró con furia la camisa. Por la expresión de disculpa en el rostro de Minato, el rubio ya estaba preparado para recibir un golpe. En cambio, Saburou apartó a la fuerza al flacucho rubio. Luego, pasó el brazo inerte de Shimura por encima de sus propios hombros y, con un gruñido de esfuerzo, soportó la mayor parte del peso del chico inconsciente. «Solo por esta vez», declaró Saburou, clavando una mirada amenazante en Minato, «solo por esta vez no te pegaré. Pero si vamos a ser amigos, entonces tienes que dejarnos ayudarte cuando tú nos ayudes. ¿Trato hecho?» Minato se quedó allí, con una expresión más sorprendida que si Saburou le hubiera propinado un buen puñetazo en la cara. Sus labios temblaron y luego se contrajeron, no en esa sonrisa tan tranquila y tranquilizadora, sino en una sonrisa torcida y temblorosa, mucho menos practicada y de aspecto más ridículo. De hecho, era una sonrisa fea que daba la impresión de que el chico estaba a punto de llorar. Saburou decidió que le gustaba mucho más. «Trato hecho», dijo Minato, acercándose sigilosamente al otro lado de Shimura para poder pasar el otro brazo del chico inconsciente por encima de su hombro y compartir el peso. «Genial», dijo Saburou, justo cuando su estómago emitió un gorgoteo atronador. «Entonces, ya que somos amigos, ¿qué te parece si me invitas a almorzar?» La expresión de Minato finalmente se quebró cuando estalló en una carcajada, un sonido tan brillante y claro que Saburou no pudo evitar sonreír también. Misión completada. Aliados rescatados 10. Mazmorra completada rango SSS. 1000 de reputación con la Academia Konoha. Nuevo título adquirido estudiante de la Academia Konoha. Logro desbloqueado intocable completa una instancia sin recibir daño. Nueva misión. Camino a Genin. Cargando. Tenemos una buena promoción este año, ¿eh? Murmuró Shirano Genta mientras se recostaba en su silla y apoyaba los pies sobre la mesa en la sala de profesores. Matou Yabuki emitió un evasivo HM y no apartó la vista del pequeño televisor que reproducía las grabaciones de la pseudomazmorra que habían preparado para el nuevo grupo de estudiantes de la academia. Noara Rika levantó la vista de los informes que estaba consultando por un momento y dijo sin duda, trabajan mucho mejor en equipo que la clase superior. Genta resopló. Eso es porque todos los clanes importantes siempre intentan que sus herederos estén en la misma clase. Con tanto ego concentrado en una sola habitación, me sorprende que la academia siga en pie. Los herederos de Yamanaka y Akimichi parecían llevarse bien.
Nara también, murmuró Yabuki, aún pegado al televisor. Bah, son solo los clanes montando un espectáculo por motivos políticos, dijo Genta restándole importancia con un gesto. Aún así, es impresionante que la clase A de año haya logrado superar el ejercicio, dijo Rika, retomando la conversación con cortesía antes de que derivara en una discusión política. Es una clase mayoritariamente civil, ¿no? Akimichi y Shimura son los únicos hijos de clanes, e incluso así, ambos pertenecen a ramas menores. Akimichi enorgulleció a su clan, dijo Yabuki brevemente. Genta no pudo evitar estar de acuerdo, un tipo valiente, con un corazón enorme. Aguantó todo el calabozo y, además, sacó a uno de sus compañeros. Shimura también tuvo un desempeño admirable, dijo Rika, fue el primero en salir de su celda y demostró una notable fortaleza mental a pesar de realizar el ejercicio casi completamente solo. Sus habilidades básicas son sin duda superiores a las del resto. Pero aún dentro de lo razonable, murmuró Yabuki, a diferencia de esta tontería. Los tres profesores de la academia volvieron a mirar el televisor. Era la segunda vez que lo veían. La primera vez, estaban demasiado incrédulos como para analizar algo con objetividad. La última sala del ejercicio era en realidad una sala de entrenamiento reconvertida con un sello en el suelo que generaba un clon de sombra más resistente de cualquiera que la cruzara. Los shinobi experimentados la usaban para practicar contra sí mismos y corregir las debilidades de su estilo de lucha, pero también servía como una buena lección para los estudiantes de la academia. Cuanto más joven e inexperto eras, más difícil era superarte a ti mismo. Shimura Naoki tenía el talento suficiente para asestar los golpes necesarios para disipar a su clon, pero solo después de una larga y ardua lucha. Fue pura mala suerte que Namikaze entrara en la habitación antes de que Shimura pudiera recuperarse. En el instante en que el clon de Namikaze apareció, dejó inconsciente al otro chico y casi le clavó un kunai en la garganta antes de que Namikaze interviniera. Genta empezó a maldecir entre dientes y a redactar algunas modificaciones de seguridad que debían añadirse al precinto de la sala antes de someter a otra clase a esta prueba. Nadie esperaba tal nivel de letalidad de un niño de 6 años recién llegado a la academia, pero en retrospectiva, deberían haberlo previsto. Al fin y al cabo, Konoha era famosa por producir prodigios. Era prácticamente una exportación nacional. Ver al clon de Namikaze luchar era como presenciar un manual de taijutsu en vivo. Formas perfectas, como de libro de texto, encadenadas con una eficiencia que normalmente a los shinobi les llevaría años de experiencia en combate real aprender. Claro, la academia había visto estudiantes más fuertes, rápidos y poderosos, pero jamás habían visto a un chico que luchara con tal precisión mecánica. La idea de que Namikaze hubiera aprendido este nivel de combate cuerpo a partir de un libro de texto era escalofriante. Mientras se enfrentaba a su propio clon, Namikaze se mantuvo a la defensiva, bloqueando y manteniendo la distancia. Ignoró descaradamente varias oportunidades para contraatacar. No fue hasta el final de la batalla que finalmente pasó a la ofensiva, y la razón de su paciencia se hizo evidente. Mientras que su clon luchaba como un manual de instrucciones, el propio Namikaze había hecho pequeños ajustes, un codo ligeramente menos extendido aquí, un golpe más largo allá, un medio giro adicional en su paso lateral. Era como si el manual se hubiera actualizado para adaptarse mejor a la velocidad y la estatura de un niño de 6 años. Una cosa era dominar las formas de los libros de texto. Otra muy distinta era optimizar personalmente una forma de taijutsu de larga tradición en 5 minutos de combate real. ¿Deberíamos graduarlo ahora o enviarlo a la unidad de tortura e inteligencia por hacerse pasar por un estudiante de la academia? Preguntó Rika con un tono completamente serio. Ha estado en Konoha desde que tenía 18 meses, dijo Yabuki sin rodeos, ni siquiera Kiri los empieza a tener tan pequeños. La pequeña rubia de la pantalla del televisor acabó con su doble, atravesándole el ojo con un kunai oxidado. Sin dudarlo ni un instante, ni siquiera al clavarle un afilado trozo de metal a una réplica de su propio rostro. Genta dejó escapar un silbido bajo. Cuando sea mayor, va a ser un monstruo. Rika emitió un suave sonido de asentimiento. Yabuki cogió el mando a distancia en silencio, rebobinó la cinta y la reprodujo desde el principio una vez más. Héroe, renegado, en la que varias personas hacen suposiciones hilarantemente erróneas sobre la moralidad de Namikaze Minato. Según su padre, la academia era para perdedores. Bueno, vale, eso no era exactamente lo que había dicho su padre, pero Shimura Naoki había captado la idea principal.
Solo existía porque un grupo de civiles insistió e insistió hasta que finalmente la aldea cedió y fundó una escuela para que todos los niños tuvieran una oportunidad justa de convertirse en excelentes shinobi. La graduación se basaría en exámenes estandarizados, los equipos de Jounin se asignarían de manera equilibrada, y si una proporción inusualmente alta de niños civiles terminaba reprobando, bueno, eso era simplemente porque no tenían el talento necesario. Jajaja, menuda tontería. Naoki podía ver más allá de la política ostentosa y captar la verdad que se escondía tras la superficie. Como si un civil tuviera idea de lo que significa justicia para un shinobi. Cualquier idiota con 2 dedos de frente debería haberse dado cuenta de que nadie enseñaría habilidades verdaderamente valiosas a nadie fuera de su clan. Incluso los jutsu de la academia eran técnicas mediocres que solo servían para gastar bromas o Irenge era la versión barata de un verdadero genjutsu, Kawarimi era para novatos que no eran lo suficientemente rápidos para usar Junshin, y el clon de la academia era inútil comparado con cualquiera de las versiones elementales sólidas. La academia solo ofrecía imitaciones mediocres de las verdaderas técnicas ninja, aderezadas con una buena dosis de propaganda. Peor aún, significaba que todos los jóvenes del clan, como Naoki, que ya tenían familias que les enseñaban las verdaderas costumbres shinobi, tendrían que desperdiciar años enteros de sus vidas solo para complacer a los civiles. Y lo peor de todo, algunos incluso llegaron a creerse las patrañas que les enseñaba la academia. Menos mal que Naoki era un Shimura, y su clan no toleraba ninguna de esas tonterías. Por mucho que la academia hablara sin parar de la voluntad de fuego, la cruda realidad era que los shinobi eran armas. Todo lo demás era una mera farsa para tranquilizar a las masas ignorantes. Shimura Naoki no se dejaría engañar. Se convertiría en un verdadero shinobi, como Danzo-sama, lo suficientemente fuerte como para moverse entre las sombras sin anhelar jamás la ilusión de la luz. En realidad, la academia era solo una tarea tediosa que Naoki quería terminar cuanto antes para poder llegar a la parte interesante, convertirse en un verdadero shinobi. No tenía nada que ofrecerle. Todos sus compañeros eran unos idiotas con el cerebro lavado. Y sin embargo. Duelo completado. Has derrotado a Shimura Naoki nivel 10. Más 10 de reputación con Konoha. Y sin embargo, en contra de todo lo que Naoki creía cierto, Namikaze Minato seguía existiendo obstinadamente. Namikaze Minato, un huérfano civil sin clan y sin ningún tipo de experiencia shinobi, lo había vencido en todos y cada uno de los combates de entrenamiento durante los últimos 3 años. Hubiera sido más fácil de aceptar si Namikaze Minato hubiera tenido al menos un mínimo de orgullo shinobi. Pero no, este era Namikaze Minato, quien se tragaba y regurgitaba obedientemente toda la basura idealista que la academia les inculcaba. Namikaze Minato, quien terminaba haciendo todas las tareas de clase porque era demasiado cobarde para negarle ayuda a cualquiera que se la pidiera. Namikaze Minato, quien siempre sonreía como un idiota y se hacía amigo de todos, lo que hacía que Naoki se preguntara por qué demonios ese rubio tonto había decidido convertirse en shinobi. Gracias por el combate, dijo Namikaze Minato, quien tuvo el descaro de mostrarse apenado por haber hecho lo que debía y haber vencido a un oponente más débil. No tenía ni un rasguño. Peor aún, le tendió la mano para ayudar a su oponente a levantarse, simplemente por una amabilidad innecesaria. Gracias por el combate, repitió Naoki con voz monótona, aceptando la mano que le ofrecían, pues habría sido infantil rechazarla. Era solo un combate de entrenamiento de la academia, y difícilmente podría considerarse un shinobi si se enfadaba por algo tan insignificante. Su instructor de taijutsu anotó unas últimas notas en su cuaderno de bitácora antes de cerrarlo de golpe y anunciar: y eso es todo por hoy. Fuera de aquí, mocosos. Naoki salió rápidamente del ring de entrenamiento, justo a tiempo, porque sus compañeros de clase entraron inmediatamente para rodear a Namikaze. A esto le siguió una cacofonía de peticiones como: Minato-kun, ¿podrías ayudarme con la infiltración y el disfraz? Nueva misión. Sobrevive al cambio de imagen de chica mágica super brillante de Yako. Aceptar. Cancelar. Deberíamos limpiar el campo de entrenamiento primero. Nueva misión. Recoge los shurikens gratis que quedaron en el campo de entrenamiento. Aceptar. Cancelar. Y al diablo con eso, enséñanos ese jutsu de explosión tan genial que usaste, Namikaze. Nueva misión. Siembra las semillas del caos y el desastre. Aceptar. Cancelar. Por supuesto, Namikaze, siendo un completo pusilánime, simplemente se dejó arrastrar sin apenas protestar.
Naoki simplemente puso los ojos en blanco y se dirigió pesadamente hacia los campos de entrenamiento. Cada minuto que Namikaze perdía era un minuto que Naoki podía usar para acortar distancias. Quizás no fuera hoy, ni siquiera mañana, pero un día, sin duda, Naoki se aseguraría de que Namikaze Minato se arrepintiera. Serán 200 ryo, gruñó el viejo tendero canoso, que ni siquiera se molestó en sacarse el cigarrillo de la boca ni en levantar la vista de la revista que estaba leyendo. Naoki reprimió varias palabrotas. 200 ryo por un rollo de vendas. Eso era la paga de todo un mes. Dudó un instante, preguntándose si podría esconder las manos en los bolsillos hasta volver a su habitación, pero se dio cuenta con tristeza de que era imposible que su madre no notara los cortes cuando bajara a cenar. Ya se lo iban a echar encima por haberse hecho daño. No quería ni imaginar lo que haría si descubría que tampoco se había puesto los primeros auxilios adecuados. La única otra opción era pasar por el hospital y explicarle a un médico que había sido tan estúpido como para lanzarse uno de sus propios shuriken contra sí mismo. Entre enfrentarse a su madre y a un médico agotado y sobrecargado de trabajo, Naoki estaba al menos razonablemente seguro de que su madre no lo mataría por frustración. Resignado, Naoki abrió su billetera y comenzó a contar el dinero. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dejar el dinero en el mostrador, sonó la campanilla de la puerta cuando entró otro cliente. El tendero levantó la vista de su revista brevemente, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba por un instante antes de volver a su expresión sombría y ceñuda. ¿Has vuelto otra vez, mocoso?, dijo con tono arrastrado. Disculpe que lo moleste tan tarde, Nakamura-san, dijo una voz demasiado familiar. Con una leve sensación de inquietud, Naoki miró por encima del hombro y, efectivamente, allí estaba Namikaze Minato, inclinando la cabeza cortésmente mientras entraba. Al ver a Naoki, su rostro se iluminó y añadió: «Buenas noches a usted también, Shimura-kun». Naoki simplemente dijo con expresión impasible Namikaze. Sin embargo, la rubia no pareció ofenderse por la respuesta cortante, pues sonrió cálidamente antes de dirigirse al pasillo de papelería. Luego, reunió sistemáticamente cada hoja de papel sellado en una sola pila, que llevó al mostrador, ignorando por completo que Naoki estaba en medio de una compra. El dependiente lo observó con una mezcla de fastidio y cariño mientras murmuraba: «Acabamos de recibir más esta mañana y ya estás vaciando los estantes. ¿Cuántos sellos necesitas?» «No me faltan muchos más. Ya casi termino de subir de nivel el Fuinjutsu intermedio 10 para desbloquear los sellos sin papel», dijo Namikaze con timidez, como si lo que decía tuviera algún sentido. Sin embargo, el tendero parecía acostumbrado a las tonterías de Namikaze, porque simplemente se encogió de hombros e hizo un rápido conteo de las hojas de papel de sellar antes de decir: «Serán 16.800 ryo». Naoki se quedó atónito cuando Namikaze le entregó esa ridícula cantidad de dinero. Objetos perdidos 16.800 G. Objetos obtenidos etiquetas de sellado en blanco X200. Eso era más del sueldo de 3 rangos de completos. ¿Acaso Namikaze no era huérfano? ¿De dónde sacaba semejante cantidad de dinero? Sin embargo, esa pregunta se respondió rápidamente, porque Namikaze sacó un pergamino de sellado de su bolsillo y dijo: «También me gustaría vender esto». «Así no funcionan las tiendas, idiota», quiso decir Naoki, pero antes de que pudiera, el viejo tendero asintió y dijo: «¿Qué traes esta vez?» «Principalmente basura de vendedores, pero también tengo algunos equipos viejos que ya no necesito», dijo Namikaze mientras abría el pergamino. De repente, el mostrador quedó sepultado bajo una montaña de lo que solo podía describirse como basura. Naoki retrocedió justo a tiempo para evitar ser engullido por la cascada. Había trozos de chatarra, partes de animales, pedazos de madera rota, retazos de tela, plantas secas, botellas vacías y muchísimos más objetos inservibles que Naoki no reconoció. Oculto tras el montón, el tendero dijo con voz amortiguada: «Te doy 9.000 ryo por todo». Namikaze, que estaba tan enterrado en el montón que solo se veían las puntas de su brillante cabello rubio, logró volver a meter toda la basura en el pergamino y se lo entregó al tendero, quien le devolvió la mayor parte del fajo de billetes que Namikaze le acababa de dar.
Objetos perdidos: hígado de rata enfermo X28, chatarra metálica retorcida X31, hueso de animal pequeño X112, hueso de animal grande X19, tela andrajosa X6, ramas rotas X11, juncos de río X72, botellas con fugas X12, camisa de malla de mala calidad, pantalones de algodón de mala calidad, sandalias de cuero desgastadas. Objetos obtenidos más 9000 G. En algún momento de la transacción, todos los papeles de sellado también habían desaparecido del mostrador. Namikaze hizo una reverencia al tendero en señal de agradecimiento, luego se despidió alegremente de Naoki con la mano antes de salir de la tienda, sin dejar rastro de su presencia, salvo por los estantes de Fuinjutsu repentinamente vacíos. La mente de Naoki necesitó varios intentos antes de lograr sacudirse la incredulidad y recuperar el sentido común. ¿Por qué? ¿Por qué comprarías? Naoki dejó la frase inconclusa, limitándose a un gesto frustrado con los brazos mientras intentaba, sin éxito, encontrar una palabra adecuada para describir todas las cosas aleatorias que Namikaze acababa de vender con éxito a una tienda que, para empezar, no compraba nada. El tendero se recostó en su silla y dio una larga y lenta calada a su cigarrillo. Luego se echó hacia atrás y suspiró con la boca llena de humo. Es una larga historia. Una que no tengo paciencia para contar, chico. Miró fijamente a Naoki con ojos penetrantes y severos y gruñó. ¿Quieres las malditas vendas o no? Dándose por vencido, Naoki pagó las estúpidas vendas y se fue a casa. Claro, justo el día que llegó a casa más tarde de lo habitual, su madre ya lo esperaba en la puerta. Su rostro mostraba una sonrisa cuidadosamente inexpresiva, pero sus labios estaban blancos de tanto apretarlos. Naoki no necesitaba su entrenamiento shinobi para leer su expresión, pues ya había visto esa mirada demasiadas veces. Eso significaba que estaba furiosa, pero lo disimulaba porque tenían invitados en casa. Empezaba a preocuparme de que te hubieras perdido, dijo su madre con voz firme, pero cuando lo agarró para llevarlo a la parte trasera de la casa, sus dedos se clavaron en su brazo como una tenaza. Naoki contuvo un leve gemido de dolor y observó con calma que, por alguna razón desconocida, ella estaba enfadada con él. Atravesaron el patio trasero a toda prisa y evitaron el vestíbulo principal de camino a la habitación de Naoki. Las puertas shoji estaban cerradas, pero Naoki apenas pudo distinguir varias siluetas y oír la voz baja de su padre hablando con un invitado desconocido al pasar. Un kimono formal ya estaba extendido sobre su cama cuando Naoki llegó a su habitación, el elegante kimono de seda que su madre solo le hacía usar en ocasiones muy especiales. Así que su invitado era alguien muy importante, y ya había llegado mientras Naoki perdía el tiempo con las payasadas de Namikaze. No es de extrañar que su madre estuviera furiosa. Por suerte, no tuvo tiempo de regañarlo, ya que lo limpió rápidamente y lo ayudó a vestirse. Chasqueó la lengua con desaprobación al ver las vendas en sus manos, pero él había vendado la herida lo mejor posible, así que, para alivio de Naoki, no le dio importancia. Tras examinarlo por última vez, su madre decidió que había dado la talla y lo condujo al salón de la planta baja. Mil disculpas por la demora, dijo su madre mientras abría las puertas corredizas y hacía una profunda reverencia a su invitado. Haciéndose a un lado, añadió. Mi hijo, Naoki, por fin se ha dignado a acompañarnos. Ni siquiera intentó disimular su desaprobación. Naoki dio un paso al frente y realizó un dojeza formal mientras decía: por favor, perdonen mi descortesía. Sin embargo, al levantar la vista, casi se atragantó con su propia saliva de la sorpresa. Sentado frente a su padre no era otro que el líder del clan, el mismísimo Danzo-sama. Vestido completamente de negro, sus ojos oscuros, su cabello oscuro y sus numerosas cicatrices de batalla le conferían un aura intimidante, incluso sentado con la aparente indiferencia con la que lo hacía. Cuando la mirada del hombre se posó en él, Naoki casi sintió una pesadez sobre sus hombros, como si estuviera atrapado bajo la garra de una criatura gigantesca capaz de aplastarlo con solo pensarlo. Tragó saliva y adoptó una expresión que esperaba fuera lo suficientemente respetuosa. Hubo un tenso silencio mientras Danzo se llevaba la taza a los labios, bebía y la volvía a dejar sobre la mesa. Su mirada permanecía fija en Naoki. Finalmente, dijo: tienes muchos motivos para estar orgulloso. En absoluto. Todavía le faltan muchas cosas, dijo su padre con modestia, pero aún así había un matiz de verdad en esas palabras mientras sus ojos se posaban brevemente en él. Es la persona idónea para la tarea que tenemos entre manos, dijo Danzo. Por primera vez en la memoria de Naoki, su padre pareció dudar.
Naoki notó el leve blanqueamiento de los nudillos de su padre al apretar los puños, y una tensión perceptible en su voz cuando finalmente inclinó la cabeza y dijo: entonces nos sentimos honrados de ponerlo a su servicio, Danzo-sama. Su padre se puso de pie y, para sorpresa de Naoki, caminó hacia la puerta. Se detuvo un instante para ponerle la mano en el hombro y apretarlo, pero Naoki no supo discernir si lo hacía como advertencia o para tranquilizarlo. Se oyó el sonido de las puertas corredizas shoji cerrándose tras él, y entonces, de repente, Naoki se encontró solo. Ven. Siéntate, dijo Danzo con un simple gesto del brazo que transmitía toda la fuerza de una orden. Naoki obedeció con rigidez. Su mente bullía de preguntas, pero no se atrevía a formularlas en voz alta mientras Danzo, con rapidez y eficiencia, le servía una taza de té. El silencio era tal que Naoki estaba seguro de que todos los presentes podían oír cómo se aceleraba su corazón. He oído que tus calificaciones en la academia son ejemplares, comenzó Danzo, y que destacas en todas las artes shinobi. Naoki rezó para sí mismo para que su voz se mantuviera firme. Dijo: tengo buenos maestros. En efecto. Pero no te refieres a los profesores de la academia, dijo Danzo. Naoki se quedó paralizado un instante, pero Danzo levantó una mano y dijo: puedes hablar con libertad. No estoy de acuerdo con muchas de las políticas de Hiruzen, y la academia es un tema que hemos debatido desde el principio. Dime, ¿has aprendido algo valioso allí? Yo. No, confesó Naoki con tristeza. Es una pérdida de tiempo. Eso creía yo, dijo Danzo, dando otro sorbo a su té. La academia enseña la voluntad de fuego, pero no enseña que cada llama proyecta una sombra igual. No se puede tener una sin la otra. Los shinobi somos iguales. Puede que todos formemos parte del gran árbol, pero mientras algunos están hechos para ser las hojas bajo el sol, otros están hechos para ser las raíces en la oscuridad. Miró fijamente a Naoki con una mirada penetrante que le llegó hasta lo más hondo. Dime, ¿qué clase de shinobi estabas destinado a ser, Shimura Naoki? Naoki sintió una gota de sudor frío rodar por su frente, afortunadamente oculta tras su flequillo. Su corazón latía con fuerza. Sentía que se le erizaba el vello. Aún así, inclinó la cabeza y dijo: sea cual sea la clase de persona que necesites que sea, Danzo-sama. Eso sonaba como la respuesta correcta. Eso esperaba. Se oyó un estrépito. Naoki alzó la vista y vio que Danzo había arrojado una máscara de porcelana blanca sobre la mesa. Parecía una máscara hindú, pero no tenía forma de animal ni marcas. Solo dos agujeros oscuros para los ojos que lo miraban fijamente. Naoki no se atrevió a cogerla, ya que las máscaras hindú eran un honor reservado únicamente para los shinobi más leales, más hábiles y más estimados de toda la aldea. Entonces Danzo se lo empujó hacia él. Es tuyo para que lo tomes, dijo el hombre. Si decides ponértelo, a partir de hoy tendrás dos rostros. Bajo la luz, serás Shimura Naoki. Pero en la oscuridad, tu verdadero rostro será el de la raíz de Konoha, Anoe. Naoki tomó la máscara y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Este era su camino para convertirse en un verdadero shinobi, para convertirse en alguien como Danzo-sama. La examinó con cuidado entre sus manos, recorriendo con los dedos sus sutiles curvas, y cuando volvió a alzar la vista, Danzo sonreía levemente, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Bien, dijo Danzo secamente, porque tengo una misión para ti, Anoe. Naoki intentó contener su orgullo. Se movió, pasando de la postura formal de Seiza en la que estaba sentado a la posición de medio rodillas propia de un shinobi que se presenta a su deber. Esto también tenía la ventaja de ocultar su sonrisa, poco propia de un shinobi. Sí, señor. Dijo, intentando sonar tranquilo y profesional a pesar de la emoción que le recorría las venas. Esto estaba sucediendo de verdad. De verdad iba a recibir su primera misión del mismísimo Danzo. Se trata de una misión de observación. Sospechamos que uno de sus colegas es un infiltrado de un grupo hostil. Debe averiguar la verdad sin levantar sospechas, dijo Danzo. Danzo concluyó: tu objetivo es Namikaze Minato. ¿Qué? Pensó Naoki. ¿Qué? Exclamó Naoki en voz alta, porque su hilo de pensamiento acababa de precipitarse por un precipicio mental y había salido disparado directamente de su boca. ¿Namikaze Minato era sospechoso de ser un espía? Namikaze Minato. Naoki intentó imaginar al rubio despreocupado como un malvado agente doble, pero no se le ocurrió nada.
Por muy talentoso que fuera, Namikaze seguía siendo un estudiante de la academia, igual que él. Claro, Naoki acababa de ser reclutado por una organización secreta que protegía a Konoha desde las sombras, así que quizás no fuera la mejor comparación, pero aún así. Ningún infiltrado perdería el tiempo dejando que las chicas de su clase le llenaran la cara de maquillaje para que pudieran practicar antes de intentarlo ellas mismas. ¿Qué pudo haber hecho que Danzo pensara algo tan ridículo? No, espera. Tenía que haber algo más. Un verdadero shinobi debe mirar más allá de las apariencias. ¿Qué era más razonable? ¿Que Namikaze Minato fuera un infiltrado o que Danzo estuviera equivocado? La respuesta era que ambas eran irracionales. Esto es una prueba, se dio cuenta Naoki. Danzo ya lo sabía todo sobre él. Desde el principio, pudo ver a través de Naoki. Claro que esta misión no tenía nada que ver con Namikaze Minato, en realidad. Se trataba de Naoki, de si sería capaz de seguir órdenes incluso cuando parecieran absurdas y de evitar que sus sentimientos personales afectaran su desempeño. Era una trampa, y si dejaba que su aversión personal hacia Namikaze influyera en su informe, Naoki fracasaría. Un verdadero shinobi no cuestionaba las órdenes. Un verdadero shinobi eliminaba su ego. La comprensión que empezaba a percibir debió quedar reflejada en el rostro de Naoki, porque Danzo asintió brevemente y dijo: veo que lo entiendes rápidamente. Naoki se armó de valor y declaró: no fracasaré, Danzo-sama. Shimura Naoki se convertiría en un verdadero shinobi. Sin embargo, hubo una pequeña complicación que el cirujano de Root, Anoe, pasó por alto. Seguir los pasos de Namikaze Minato fue la tarea más caótica, exasperante y desconcertante que Anoe jamás había emprendido. A su aire, Namikaze recorría Konoha como un conejo enloquecido, haciendo malabares con tantos favores, recados y mensajes que a Anoe le daba vueltas la cabeza. En un momento ayudaba a una niña civil a encontrar a su gato perdido, y al siguiente arrancaba malas hierbas del jardín de una señora. Se adentraba en los bosques de los alrededores para recoger bellotas. Desaparecía en las alcantarillas para cazar ratas. Su comportamiento bizarro carecía de lógica, no había patrón en las personas a las que ayudaba, ni motivación aparente más allá de la obsesión por ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. Anoe comprendió con creciente horror que la razón por la que todos en Konoha hablaban de Namikaze no era porque estuvieran fascinados con su nuevo prodigio. Era porque Namikaze estaba literalmente en todas partes, hablando con todo el mundo. Fue un milagro que a los equipos Genin de Konoha les quedaran misiones de rango D. Namikaze logró despistar a Anoe durante 3 días seguidos sin siquiera darse cuenta de que lo seguían. A este paso, la frente de Anoe quedaría permanentemente amoratada de tanto golpearse contra la pared. ¿De verdad Namikaze pasaba todo su tiempo así? ¿Haciendo recados insignificantes para gente que ni siquiera importaba? Mientras Naoki se mataba a entrenar y aún así no lograba conectar ni un solo golpe en sus combates. Su padre siempre le decía que los genios solo eran genios porque trabajaban más que nadie, pero si Namikaze había estado holgazaneando todo este tiempo. Anoe se dio cuenta de que estaba rechinando los dientes de forma audible e inmediatamente dejó de hacerlo. Todos esos pensamientos resultaron inútiles. Tenía una misión y estaba decidido a cumplirla a toda costa. Esta vez seguiría a Namikaze sin importar las consecuencias. Llevaba varios disfraces en su mochila. Había introducido de contrabando una pastilla de soldado de la bolsa de equipo de su padre. Incluso decidió dejar de lado su inútil sentido de la decencia, porque si Namikaze iba a entrar descaradamente en propiedad privada, Anoe no tenía más remedio que seguirlo sin reparos. Pasaron 7 horas, 7 malditas horas, antes de que Namikaze terminara su maratón de recados diarios. Para entonces, ya había anochecido hacía rato y las calles de Konoha estaban casi vacías. Anoe estaba agotado. Solo esperaba a que Namikaze se fuera a casa y diera por terminado el día para poder hacer lo mismo. En cambio, para consternación de Anoe, Namikaze se sentó en un banco del parque bajo una farola particularmente brillante y sacó una pila de papel para sellar, un pincel de caligrafía y una piedra de tinta. Receta: etiqueta explosiva de nivel 3. Requisitos: etiqueta de sellado en blanco 410, 1, tinta de chakra 388, 1, 000030. Fabricación: etiqueta explosiva de nivel 3x200. Aceptar. Cancelar. Comenzó a hacer una especie de sellos. Desde su escondite en un árbol cercano, Anoe no pudo distinguir qué eran los sellos, pero sí notó que todos eran idénticos. Namikaze los producía a una velocidad vertiginosa.
Sus movimientos eran repetitivos y casi mecánicos, con una precisión asombrosa, como si un Uchiha los hubiera copiado y los estuviera reproduciendo una y otra vez con absoluta fidelidad. Aún así, después de los primeros 15 minutos, la escena se volvió completamente soporífera. Anoe estuvo a punto de caerse del árbol varias veces mientras sus pesados ojos luchaban por mantenerse abiertos. ¿Acaso Namikaze no sentía la necesidad de dormir? La academia había comenzado a las 7 de la mañana y ya era casi medianoche. Naoki ya se había acostado hacía 3 horas. Etiqueta tras etiqueta, la pila de papeles de sellado sin usar disminuía a medida que crecía la pila de etiquetas terminadas. Tras lo que pareció una eternidad, Namikaze finalmente dio los últimos toques a la última página. Fabricación completada. Objetos perdidos, etiquetas de sellado en blanco X200, tinta de chakra X200. Objetos obtenidos, etiquetas explosivas de nivel 3 X200. Tu habilidad de sellado intermedio ha aumentado. Ding. El sellado intermedio ha aumentado a nivel 10. Has aprendido la subhabilidad sellado sin papel. Anoe apenas logró bajar del árbol a tiempo para seguir a Namikaze fuera del parque. Estaba tan cansado que apenas podía dar un paso en línea recta. Menos mal que el cabello de Namikaze era tan brillante. Fue fácil seguirlo por las calles, ya que oscurecía cada vez más al alejarse del barrio residencial. Un momento, algo no cuadraba. La mente cansada de Anoe reaccionó. ¿Por qué abandonaban la zona residencial? Lo único que había más adelante eran los campos de entrenamiento. Por donde también pasó Namikaze. La sensación de pavor de Anoe no hizo más que aumentar al dejar atrás los últimos campos de entrenamiento normales y dirigirse hacia la zona fuertemente vallada donde se encontraban todos los campos de entrenamiento especializados. No puede ser. Pensó Anoe mientras Namikaze los conducía a un campo de entrenamiento específico del que Anoe había oído hablar mucho, pero al que jamás, bajo ninguna circunstancia, había querido entrar. Campo de entrenamiento 44. También conocido como el Bosque de la Muerte. Namikaze Minato estaba escalando la valla. Sí, de ninguna manera voy a seguirlo ahí dentro, pensó Anoe para sí mismo, simplemente, no. No, no, un rotundo no. Si Namikaze quería que lo mataran, era su prerrogativa. El agente de Roota Noe, o mejor dicho, Shimura Naoki, iba a irse a casa de dormir un poco. Vaya, Naoki, tienes un aspecto horrible, dijo Akimichi sin rodeos mientras Naoki entraba arrastrando los pies al aula. Naoki emitió un gruñido evasivo y se dejó caer en su asiento, apoyando la cabeza contra la superficie fresca y agradable del escritorio. Escuchó el arrastrar de una silla, y luego una voz que probablemente lo perseguiría en sus pesadillas dijo: buenos días, Shimura-kun. Era el mismísimo Namikaze Minato, que lucía tan enérgico como siempre, con su halo de cabello rubio brillante resplandeciendo a la luz de la mañana como un sol en miniatura. No tenía ni un rasguño. Ni ojeras. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Naoki logró mantenerse despierto durante todas sus clases gracias a su furia desmedida. Si las miradas mataran, Namikaze habría terminado con 2 agujeros en la nuca perforados por la fuerza de la mirada de Naoki. Ya lo tenía decidido. Completaría la misión de Danzo-sama aunque le costara la vida. En cuanto terminó la clase, Naoki se metió una pastilla de soldado en la boca y la masticó, soportando el sabor amargo y desagradable sin inmutarse. Sabía que cuando pasara el efecto, las consecuencias serían terribles, pero si la pastilla cumplía con lo prometido 3 días y 3 noches sin necesidad de descansar, podría recuperarse durmiendo durante el fin de semana. Naoki ya conocía todas las artimañas de Namikaze. Siguió al rubio por los baños de mujeres sin inmutarse. Escaló la misma sección desprotegida del muro para entrar en el complejo Senju cuando Namikaze le entregó una carta a Mito-sama. Corrió hacia la alcantarilla de donde sabía que Namikaze reaparecería cuando el rubio decidiera dar otro paseo por las alcantarillas subterráneas. Esperó en silencio en el árbol mientras Namikaze fabricaba otro lote de etiquetas de sellado. Luego, justo a medianoche, siguió a Namikaze hasta el campo de entrenamiento número 44. Tenía que haber algún truco para que Namikaze entrara y saliera ileso, y Naoki estaba decidido a descubrirlo. O mejor dicho, Anoe tenía órdenes de averiguarlo, por muy aterradoras que fueran las historias sobre ese lugar. Naoki sacó la máscara blanca de su mochila de la academia y se la puso. Ya no era Shimura Naoki, estudiante de la academia. Era Anoe, el agente de la raíz, y no conocía el miedo.
En el instante en que Namikaze saltó la valla, Anoe lo siguió inmediatamente, en cuestión de segundos, aterrizando al otro lado con tan solo un sordo golpe en la hierba que amortiguó su caída. Advertencia: no cumples con el nivel recomendado para esta zona. Alzó la vista y vio a Namikaze desaparecer en el oscuro bosque. Era hora de poner en práctica su entrenamiento en sigilo y rastreo. Si Namikaze había logrado salir ileso de ese lugar, él también podría. Si se mantenía alerta y atento, podría escapar de cualquier cosa que lo persiguiera, incluso si no podía vencerla en un combate directo. Esa confianza le duró hasta que oyó los sonidos de la lucha más adelante. Se le paró el corazón. Seguro que ni siquiera Namikaze estaba tan loco, ¿verdad? Con cuidado de no hacer ningún ruido que pudiera delatarlo, Anoe se subió a la copa de los árboles, saltando de rama en rama para alcanzar los sonidos del conflicto sin ser visto. Oh, Sage, resulta que Namikaze sí que estaba loco. El aire tembló cuando el rugido de un tigre enorme llenó el bosque, y su pata se lanzó con un golpe que probablemente convertiría a un humano en pulpa irreconocible. La pequeña rubia esquivó el golpe por un pelo y saltó sobre un pequeño río, lanzando un shuriken al tigre mientras huía. El proyectil falló por un rasguño, dejando una pequeña línea roja en el flanco del tigre antes de clavarse en un árbol. El tigre intentó atacar a la rubia varias veces sin éxito, dándose cuenta de que no podía alcanzar la otra orilla. Gruñó al sentir el impacto del shuriken en su pelaje, pero sus poderosos músculos se tensaron y cruzó el agua de un solo salto. Namikaze cruzó el río bailando hasta la otra orilla. Luego recuperó su shuriken y lo lanzó de vuelta, fallando de nuevo por un rasguño. Anoe observaba boquiabierto cómo Namikaze hacía correr al tigre de un lado a otro del río, siempre a pocos segundos de convertirse en picadillo, pero también siempre una fracción de segundo más rápido que el depredador alfa para cruzar el agua. Namikaze estaba entrenando. Lanzar proyectiles a un objetivo en movimiento. Tu habilidad con shuriken ha aumentado, caminar sobre el agua instantáneamente. Tu habilidad con control de chakra ha aumentado. Y esquivar en condiciones de poca visibilidad. Tu habilidad con evasión ha aumentado, cosas que la gente cuerda entrenaba usando un objetivo, un estanque y una venda en los ojos, respectivamente. No un tigre, un río caudaloso y un bosque en plena noche, porque nadie era tan suicida. Y, sin embargo, estaba funcionando. Los arañazos se acumulaban lentamente y se hacían más profundos. El tigre aún no estaba ni mucho menos muerto, pero su marcha se ralentizaba visiblemente a medida que los cortes comenzaban a causarle dolor. Anoe estaba tan absorto observando la pelea que se desarrollaba debajo de él, que no oyó el siseo sibilante a sus espaldas hasta que ya era demasiado tarde. Cuando se giró, la boca abierta de la serpiente ya se abalanzaba sobre él, lo suficientemente ancha como para engullirlo entero. No tuvo tiempo de reaccionar, salvo para lanzar un grito ahogado. Has usado la habilidad parpaleo corporal. Sin embargo, la muerte fue interceptada por un destello amarillo. Tu habilidad parpaleo corporal ha aumentado. Algo tiró con fuerza del brazo de Anoe, casi arrancándoselo de la articulación, y el bosque desapareció repentinamente en un destello de luz cegadora mientras el rugido de una explosión ahogaba cualquier otro sonido y le dejaba los oídos zumbando. Objetos perdidos, etiqueta explosiva de nivel 3. La máscara lo protegió de lo peor de la explosión, pero incluso a través de las mangas, podía sentir cómo la piel de sus brazos se había escaldado por el calor. Dim, has derrotado a Pitón Sauce Colgante. Expo obtenida más 5,89%. Su espalda se estrelló contra el suelo. Por puro instinto, rodó aprovechando el impulso, encogiéndose para protegerse la cabeza mientras rebotaba violentamente entre la maleza. Se oyó un crujido cuando alguien cayó pesadamente a su lado, y cuando Anoe finalmente logró disipar las manchas danzantes de su visión, vio a Namikaze Minato mirándolo fijamente con el cabello rubio salpicado de hollín y ramitas. Era la primera vez que veía al rubio con un aspecto menos que impecable. Shimura, dijo Namikaze, y esta vez no hubo ningún título honorífico al final, solo un tono duro y tajante que no dejaba lugar a réplica. Has provocado a los enemigos, y todo aquí te matará de un solo golpe. La torre del centro es una zona segura. Tienes que huir. Corre. Como si encontrara una pieza de un rompecabezas perdida hace mucho tiempo, un viejo recuerdo finalmente se liberó en la mente de Naoki. En una ocasión, en una habitación oscura, luchó contra un clon de sí mismo y perdió. El recuerdo era borroso debido al cansancio, pero Naoki lo recordaba ahora.
Namikaze entró por la puerta, se formó otro clon y, de repente, una copia de Namikaze Minato se abalanzó sobre él con mirada asesina. En aquella ocasión, la muerte también había sido interceptada por un destello amarillo. Era la primera vez que Naoki se veía obligado a admitir una verdad que se esforzaba por ignorar. Como shinobi, Namikaze Minato estaba muy por encima de su nivel. Entonces Naoki corrió. Había perdido su máscara en algún lugar durante el otoño. Los bordes afilados de las ramas y las hojas le arañaban la cara mientras corría entre ellas. Oía aullidos, siseos y chasquidos en la oscuridad, vislumbraba dientes relucientes y destellos por el rabillo del ojo, pero no dejó de correr para ver a qué bestias pertenecían. La luna no era más que una fina franja en el cielo, pero bastaba, apenas, para distinguir la silueta negra de la torre contra el firmamento nocturno. Casi allí. Casi a salvo. Gracias al sabio por esa píldora de soldado. Se esforzó al máximo, superando los límites de su reserva de chakra habitual, y la píldora de soldado en su torrente sanguíneo le proporcionaba el chakra extra que necesitaba para seguir corriendo. Aceleró en cuanto divisó la base de la torre y no se detuvo hasta que se estrelló contra el duro muro de hormigón. Finalmente, se atrevió a mirar hacia atrás. La luz de la luna se reflejaba en decenas de ojos bestiales que lo observaban con avidez, pero Namikaze decía la verdad y nada peligroso se acercaba a la torre. Naoki se dejó caer contra la pared, aliviado, jadeando en busca de aire. Entonces esperó, quién sabe cuánto tiempo, hasta que el agudo grito de unos pájaros que de repente alzaron el vuelo desde un árbol cercano y el silbido del viento anunciaron la llegada de Namikaze. Esta vez estaba cubierto de mugre de pies a cabeza, y en la penumbra era difícil distinguir cuánto era suciedad y cuánto sangre. La mugre brillaba con un resplandor oscuro, y Naoki tenía la terrible sensación de que la mayor parte era sangre. Incluso el brillante cabello rubio de Namikaze había perdido su habitual luminosidad. Pero sus ojos eran duros y brillantes, como el acero. Namikaze le tendió algo liso y blanco. Era su máscara de porcelana de Root, con una grieta que le atravesaba el ojo izquierdo. Naoki tragó saliva y la aceptó. No tenía sentido negar lo evidente. Namikaze preguntó en voz baja Danzo. Fue más una afirmación que una pregunta, así que Naoki no se molestó en responder. Ambos se sumieron en un incómodo silencio antes de que Namikaze se moviera y se sentara junto a Naoki, dejando escapar un leve suspiro. No pensé que te elegiría tan pronto, dijo Namikaze con una sonrisa irónica, aunque, pensándolo bien, probablemente sea culpa mía. Seguramente pensó que bajaría la guardia delante de un compañero. Así que, lo siento. Oh. Bueno, eso lo explica todo. Naoki sintió de repente náuseas. Sospechoso de infiltración, esas fueron las palabras que Danzo había usado. La misión había sido una prueba, después de todo. Solo que no para Naoki. Había sido una prueba para Namikaze Minato desde el principio, y Naoki solo había sido el cebo en la trampa. Danzo ni siquiera lo había reconocido. No lo había valorado por nada más que por su conveniencia en un plan mayor. En el fondo, Shimura Naoki no había sido más que una herramienta. ¿Acaso no era ese el propósito de los verdaderos shinobi? Consiguió lo que quería, pero no le produjo ninguna satisfacción. En cambio, le dolía la garganta, le ardían los ojos y deseaba con todas sus fuerzas darle un puñetazo a alguien. De ninguna manera. Si llorara delante de Namikaze Minato, de entre todas las personas, explotaría de vergüenza. Namikaze Minato, que habría sido el infiltrado más tonto del mundo, miró educadamente al cielo y fingió no darse cuenta de que Naoki se había untado la manga sucia por la cara para ocultar el moqueo. ¿Quién demonios eres tú?, gruñó Naoki, aferrándose a su enfado para distraerse. Si había algo para lo que Namikaze servía, era para ser una fuente constante de frustración. Algún día seré un gran Hokage, respondió Namikaze con despreocupación. Título seleccionado caminando por el sendero del fuego y la sombra, más 5% de ganancia de exp, como si aún estuvieran en un aula de la academia compartiendo sus sueños para el futuro. Aunque sea una cadena de misiones muy larga y subir el carisma dependa prácticamente solo del azar. Luego se puso de pie, sacudiéndose el polvo, y dijo: por eso necesito los niveles más que los puntos de facción, porque nada de lo que dices tiene sentido. Gimió Naoki, pero también se puso de pie. Namikaze sonrió y sacó un trozo de papel del bolsillo. Naoki lo reconoció de inmediato, era el mismo tipo de etiqueta que Namikaze había estado haciendo antes.
Quizás quieras taparte los oídos, dijo Namikaze, y esa fue la única advertencia que recibió Naoki antes de que Namikaze encendiera la etiqueta, la atara a un kunai y la lanzara con todas sus fuerzas contra una gran roca a lo lejos. Detonó con un estruendo ensordecedor. Objetos perdidos, etiqueta explosiva de nivel 3. Supongo que eso explica cómo mató a la serpiente, pensó Naoki. La primera explosión, sin embargo, pareció activar unas marcas ocultas en los alrededores, y a esta le siguieron 4 o 5 más simultáneamente, que a su vez provocaron aún más explosiones, hasta que Naoki se vio obligado a apoyarse contra la pared de la torre mientras todo el bosque volaba por los aires. Era demasiado brillante para abrir los ojos y demasiado ruidoso para oír nada más allá del ensordecedor rugido de la destrucción. El suelo tembló con tanta violencia que lo hizo caer de rodillas. Dim, has derrotado a Tigre de Matorral X11, Halcón de Pico de Hierro X15, 100 pies Gigante Devorador de Hombres X16, 100 pies Venenoso X84, Mantis Religiosa del Sur X10, Avispas de Cola Amarilla X31, Serpiente de Vid X59, Titón de Sauce Colgante X17, Sanguijuela Gigante X23, Sanguijuela X115, Oso de Caída X19, Piraña de Agua Dulce X21, Pez Ancestral de las Profundidades. Expo obtenida más 1529, 98%. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 16. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 17. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 18. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 19. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 20. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 21. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 22. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 23. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 24. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 25. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 26. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 27. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 28. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 29. Más 5 puntos de atributo. Dim, subiste de nivel. Ahora eres nivel 30. Más 5 puntos de atributo. Logro desbloqueado hasta el 11. Derrota de 10 enemigos en un solo turno. Logro desbloqueado ejército de un hombre solo. Derrota a 100 enemigos en un solo turno. Logro desbloqueado débil pero habilidoso. Derrota a un enemigo más de 10 niveles superior al tuyo. ¿Qué demonios fue eso? Naoki jadeó cuando las explosiones finalmente cesaron. El bosque había desaparecido. No quedaba más que troncos de árboles destrozados y tierra carbonizada por doquier. Las marcas de quemaduras terminaban peligrosamente cerca de la torre. ¿Qué habría sucedido si Namikaze hubiera calculado mal la magnitud de las explosiones? Son etiquetas explosivas de nivel 3, respondió Namikaze con calma. Hacen 300 puntos de daño de área, y al activarlas unas con otras se evita el tiempo de reutilización del objeto. Miró a lo lejos y sonrió, diciendo: parece que se acercan los Ambu. Naoki abrió la boca y la cerró sin decir nada. Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde empezar, pero la más urgente era probablemente en qué líos se habían metido por haber destruido por completo un campo de entrenamiento que existía desde la fundación de Konoha. Y aunque la misión de Danzo hubiera sido un engaño desde el principio, ¿cuán severamente iba a ser castigado Naoki por haber fracasado de forma tan estrepitosa? Namikaze pareció percibir su estado de ánimo deprimido y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. No te preocupes, dijo la rubia radiante, no estás en tantos problemas como crees. Aunque, supongo que debería disculparme de antemano, porque esto podría doler un poco.
¿Qué? Naoki comenzó alarmado, pero antes de que pudiera terminar la primera palabra, Namikaze se volvió borroso, demasiado rápido para que el ojo lo viera, y lo único que Naoki sintió fue un fuerte golpe en el estómago que le dejó sin aliento en un instante. Has usado la habilidad golpe aturdidor. Cayó de rodillas, su visión ya se oscurecía por los bordes. Tu habilidad golpe aturdidor ha aumentado. Naoki jadeó como un pez moribundo, Nami. Kaze. Naoki se despertó con un grito mientras se incorporaba de golpe en una cama acogedora. Bueno, sin duda es un sentimiento comprensible, dijo una voz amable junto a su cama, y cuando Naoki se giró para mirar, se llevó otra sorpresa más en lo que parecía una cadena interminable de acontecimientos desconcertantes que, de alguna manera, siempre eran culpa de Namikaze. Ese Sandaime-sama, tartamudeó Naoki, e hizo todo lo posible por inclinar la cabeza respetuosamente a pesar de estar en una cama de hospital. Sin embargo, el hombre soltó una risita y dijo no hay necesidad de nada de eso. Naoki se dio cuenta de que la habitación del hospital estaba prácticamente vacía, a pesar de que había otras 3 camas en la sala de cuidados de baja prioridad. Pudo ver a 2 Anbu a través de la ventana de la puerta, quienes probablemente estaban allí para custodiar al Hokage como parte del protocolo habitual. El Hokage suspiró y dijo: supongo que es mucho pedir que te relajes cuando apenas sabes lo que está pasando. Seguro que tienes preguntas. Como me temo que yo también tengo varias cosas que pedirte, me parece justo que tengas la cortesía de preguntar primero. ¿Estoy en problemas? Fue lo primero que preguntó, obviamente. Ante esto, el Hokage soltó una risita. ¿Y qué pasó con el campo de entrenamiento 44? Jaja, no. No es la primera vez que un aspirante a ninja de Konoha hace explotar un campo de entrenamiento, y sin duda no será la última. Aunque esta vez la magnitud sea un poco mayor de lo habitual. ¿Y qué hay de Namikaze? Preguntó Naoki. Está fuera de la ciudad visitando a parientes lejanos, dijo el tercer Hokage con ironía, presentó los formularios de permiso de ausencia hace una semana. ¿Qué? Pero él fue quien. Oficialmente, al menos interrumpió el tercer Hokage, y luego hizo una pausa para dirigirle a Naoki una mirada pensativa. Naoki se dio cuenta, sobresaltado, de que le estaban dando a elegir. Armándose de valor, Naoki preguntó, ¿dónde está realmente? El informe extraoficial indica que está huyendo hacia Kiri para entregar la información que ha recopilado a la aldea que lo envió, dijo Sandaime con cansancio. Según las últimas comunicaciones del equipo de rastreo, parece que esa es la dirección a la que se dirige. Naoki se recostó contra sus almohadas, atónito. Namikaze Minato había sido un infiltrado todo el tiempo. Pero eso no tenía sentido, ¿por qué? Pero claro, sospecho que esto es simplemente una estratagema para sortearme y conseguir otro joven talento para Root, como Danzo lleva intentando hacer durante años, continuó Sandaime, haciendo que los pensamientos de Naoki se desviaran por completo. También hay ciertas facciones políticas que no ven con buenos ojos que un huérfano civil supere al resto de su generación. Si Namikaze-kun no se hubiera hecho tan visible, creo que simplemente habría desaparecido discretamente por una razón u otra. Aquello hizo que la cabeza de Naoki diera vueltas en 2 direcciones completamente nuevas. ¿Sabía el tercer Hokage de su misión por Danzo? ¿Lo sabía realmente todo? ¿Era otra prueba? ¿Ya la estaba suspendiendo? ¿De verdad Namikaze andaba por Konoha haciendo todos esos recados estúpidos para evitar desaparecer? ¿Qué significaba todo aquello? Había tantas capas ocultas que Naoki sentía que su cerebro se derretía tratando de procesarlo todo. Así que, en su lugar, Naoki optó por decir ¿por qué me cuentas todo esto? No es que Namikaze y yo seamos amigos. No, pero sois rivales, y a veces, un buen rival es tan importante como un buen amigo, dijo el tercer Hokage sonriendo. Danzo es muchas cosas, pero siempre ha tenido buen ojo para el talento. Solo no te adentres tanto en las sombras que olvides quién las proyecta en primer lugar, Naoki-kun. Un verdadero shinobi debe ser tanto el fuego como la sombra, el Hokage ideal. El Hokage actual extendió la mano y tocó a Naoki justo sobre su corazón con un gesto de complicidad. Naoki sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al reconocerlo. Quiso hablar, pero un nudo en la garganta le impedía articular palabra. Finalmente, se limitó a asentir con gratitud mientras el tercer Hokage lo dejaba a solas con sus pensamientos. Shimura Naoki tenía mucho en qué pensar. ¿Está seguro de que contarle tantas cosas fue una buena idea, Sandaime-sama? Preguntó uno de los Anbu.
El Hokage sonrió mientras encendía su pipa, dio una calada y respondió. Danzo se ha acomodado demasiado a la fe ciega que le ofrecen sus subordinados. Un poco de disidencia le vendrá bien como recordatorio. Al fin y al cabo, la aldea existe para proteger lo que amamos, no para convertirnos en lo que odiamos. 3 días después, los mercados de Utsushio estaban sumidos en el caos. Tiene que ser mejor que eso, exclamó triunfante la chica pelirroja mientras rebotaba de cornisa en cornisa, impulsándose directamente hacia arriba por el lateral del edificio hasta quedar encaramada en la cima. Su cuidadora jadeaba y resoplaba desde la calle, gritando débilmente: por favor, Kusina Hime. Baja. Te vas a lastimar. Ella solo sonrió de oreja a oreja y sacó la lengua antes de cruzar corriendo el tejado y saltar al edificio contiguo, todo al son de los gritos de consternación de su cuidador. Ja. Eso les enseñará a no encerrarla en una habitación para que practique caligrafía durante tantos días seguidos. Además, su letra era perfecta. ¿A quién le importaba si el tercer trazo de un carácter era medio milímetro más grueso que el segundo? Hime. Gritó otra voz, y Kusina miró por encima de los tejados y vio a varios ninjas de su clan corriendo hacia ella. Maldita sea. Entonces, los tejados estaban prohibidos. Dio otro salto desde el tejado, agarrándose con los dedos a una canaleta del edificio de enfrente mientras se impulsaba y, al caer, se enganchó a un tendedero. Agarrándose a una sábana que parecía especialmente resistente, la usó para deslizarse rápidamente por el tendedero hasta un patio abierto, y desde allí saltó al toldo de tela de un puesto que la deslizó suavemente de nuevo a la calle. Atrápame si puedes. Gritó Kusina por encima del hombro mientras corría doblando una esquina. Solo para estrellarse de cabeza contra alguien. Alguien pequeño, porque lo derribó por completo, y ambos cayeron al suelo en un enredo confuso de extremidades. Cuando el mundo finalmente volvió a la normalidad, Kusina se encontró a horcajadas sobre un rubio de aspecto bastante desaliñado, de su misma edad. Sin embargo, en lugar de parecer atónito o indignado por haber sido atropellado sin más, su rostro se iluminó con la sonrisa más grande y tonta que ella jamás había visto. Kusina jadeó, mirándola con unos ojos de un azul tan brillante que parecían irreales. He venido a salvarte.